Como ustedes saben, los yo soy de Cristo, ¿no? Que nos deja mucho mensaje, mucho desafío para nuestra vida. Y hoy día vamos a continuar en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. En sí no vamos a dar lectura a todo, porque es todo el capítulo, como 57 versículos, y se nos iría el tiempo del mensaje leyendo. Pero vamos a ir meditando en los versículos que lo ameritan para el desafío y el mensaje de nuestra vida. Primeramente, acompáñenme a orar, hermanos, ahí en la parte virtual y acá en lo presencial. Vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor Jesús, queremos darte gracias por lo que tú eres, mi Dios, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás, Señor, porque sabemos que eres un Dios perfecto, bello, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe y sobre todo un Dios que nos ama. Y en ese amor, en esa bondad que nos tiene, Señor, sabemos que nuestro futuro está asegurado. Y gracias por estos mensajes del yo soy, porque reaviva nuestra fe, alimenta, Señor, nuestra fe, nos da esperanza. Y te pido que esta mañana despiertes nuestro corazón y nuestra mente para descansar en las verdades tuyas, Señor. Guíanos, mi Cristo, en tu santo y precioso nombre. Amén. Muy bien, no sé cuántos de ustedes, hermanos, han tenido la experiencia de estar cerca de una persona que está en el lecho de su muerte. Quizá un familiar, un ser querido, es triste, o de repente algún conocido, o en otra circunstancia, ¿no? Pero por el trabajo aquí, hermanos, por mi trabajo aquí en la iglesia, mínimo será unos 15 o más personas que he estado cerca en el momento antes de partir de esta vida. Y realmente algunos rostros, cuando he llegado, los he encontrado con mucha paz en su rostro, con mucha esperanza. Otros con todo dolor y así pasan a la presencia del Señor o parten de acá. Otros aturdidos y otros que me ha dado mucha pena en el momento de su lecho, el hecho de su muerte, han estado con dolor por la enfermedad, inconscientes por la enfermedad, sin audición porque ya eran mayores, sordos. Y sus familiares me decían, por favor, háblele de Dios, por favor, vea que se arrepienta. Pero uno le hablaba y la persona ya estaba sin capacidad ni de escuchar. Y yo digo, qué triste llegar a ese momento de la vida donde realmente no puedes hacer nada. Ya no puedes en tu voluntad hacer nada porque el cuerpo no te da. ¿No? Es haber perdido cuántas cosas, ¿no? Hay por la costumbre, por la tradición religiosa en Latinoamérica, acá en Perú, generalmente, hermanos, la costumbre es que vive como quieres y antes de morir llama al religioso o al pastor o al cura y que oren por ti como tuviéramos algo mágico y en ese momento lo salvamos. Y la verdad no es así. Es triste cuando sucede eso porque veo toda una vida perdida y en ese momento no se puede hacer nada. Bueno, la muerte es triste y dolorosa, pero la muerte también tiene cosas positivas. He aprendido esto cuando mis seres queridos han pasado a la presencia del Señor, cuando hemos enfrentado estas situaciones. He aprendido que la muerte no es totalmente mala. La muerte tiene algo de bueno porque te confronta con la vida. Y si te da tiempo antes de morir, pones en orden toda la situación de tu vida. Cuando debiéramos ordenarlo hoy, ahora, pero muchas veces esperamos mirar la muerte, que ronde la muerte para poner en orden la vida, ¿no? Y es muy triste eso. Causa tristeza, de hecho, pero ¿saben qué? Cuando uno realmente ha puesto su esperanza en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, la muerte es ganancia. Y aun cuando hay tristeza, dice Tesalonicenses, que los que mueren en Cristo, la tristeza no es tan dolorosa como aquellos que no creen, aunque a algunos no les importa nada en la vida. Pero realmente cuando uno es creyente, la esperanza nos consuela en ese momento difícil. Aquí en el capítulo 11 de Juan, trata el tema de la muerte de Lázaro. Lázaro fue el amigo muy cercano, juntamente con María, su hermana y Marta, fueron amistades muy cercanas de Jesús. Que cuando Jesús estaba en Galilea, ¿no?
ahí en el lago de Galilea, donde se crió, y tenía que subir a Jerusalén, casi siempre hacía un descanso en la casa de Lázaro. Era el lugar donde sacaba fuerza para entrar a Jerusalén y seguro que comía rico porque eran amigos muy especiales. Muchas veces llegó con sus discípulos allí. Y esta familia tuvo la dificultad de que Lázaro cayó muy mal, muy enfermo de muerte. Y mandaron avisar a Jesús. Voy a narrar un poco la historia del capítulo 11 por el tiempo. Mandaron avisar a Jesús, le dijeron: Lázaro, tu amigo, ¿no?, al que amas, está gravemente de muerte. Y Jesús escuchó la noticia, pero esperó todavía algunos días más y no fue corriendo a su amigo Lázaro. Era un poco raro, ¿no? Pero realmente luego, a los 4 días, recién llegó a la casa de Lázaro. La costumbre era que cuando alguien moría, los familiares o los amigos acompañaban a los deudos, acompañaban en la casa todo ese tiempo de dolor ahí, animándolo, fortaleciéndolo, ¿no? Y cuando Jesús llega, pues Marta sale al encuentro y tiene una conversación con Jesús. Y Marta, en su amistad, ¿no?, en su intimidad de amistad que tenían con él, y también en su fe, le reprocha un poco a Jesús y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí antes, seguro que mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que pues, tú puedes hacer cualquier cosa si le pides a Dios, a tu Padre. Entonces Jesús le dice, Marta, ahí en el versículo 25 en adelante ya, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y bueno, Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que al final, el día postrero, resucitarán todos. Pero Jesús se refería a que podía resucitar a Lázaro en ese momento. Más adelante, Jesús pide ir a la tumba. Van a la tumba y pide que saquen la piedra, y María le dice: Señor, pero ya, hiede, ya, son 4 días, el cuerpo está en descomposición. Entonces Jesús dice: bueno, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En ese momento Jesús pide que saquen la piedra y simplemente ora a su padre y luego dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, envuelto en las sábanas, ¿no?, con la ropa que colocaban realmente allí para enterrar los cuerpos, Lázaro salió vivo. Y ese milagro, hermanos, en el Evangelio de Juan es el clímax de los milagros de Jesús. Es interesante mirar a Juan, que comienza con el milagro del vino, ¿no?, el agua convirtiendo en vino. Y si uno mira los capítulos de Juan, los milagros que Juan va narrando, poco a poco van ascendiendo a ser algo más milagroso hasta que llega a este punto clímax que hace resucitar a Lázaro. Y a partir de ahí, Marta cree, muchos de los que estaban ahí creyeron en Jesús, pero también otros se fueron corriendo rápidamente hacia los fariseos a decirles lo que había hecho Jesús, y como consecuencia tuvieron mucho miedo por sus intereses políticos y dijeron: es necesario que este hombre muera. Y desde ese momento, cuando Jesús da la vida a Lázaro resucitándolo, los fariseos deciden tomar muerte para con Cristo, darle muerte, contraproducente. Pero esa es la historia en resumen, hermanos. Mi pregunta es: ¿cuál fue el objeto de este milagro? O sea, ¿solamente fue la amistad que Jesús tenía con Lázaro de resucitarlo para que vean cuánto lo amaba? La verdad, no. Si miramos en Juan, el capítulo 11, versículo 15, ahí Jesús nos da ya una razón y un propósito de por qué este milagro y esta señal. Dice el 15: y me alegro por vosotros, le está diciendo Jesús a sus discípulos, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos: me alegro de no haber estado allí, porque ahora que está muerto, vamos a ver para que ustedes crean. ¿Crean qué? El versículo 26 dice: y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le está diciendo a Marta, también antes de resucitar. ¿Crees esto? Y en el versículo 42
Dice Jesucristo al momento que está orando para pedir a su Padre para resucitar a Lázaro, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En este capítulo, 3 veces nos da el objeto de la sanidad, perdón, de la resurrección, del milagro, de esta señal poderosa de Jesús. Y el objeto no era sanar a todos y resucitar para que vuelvan a morir. El objeto era que creamos, que creamos, que creamos. Pero ¿qué debemos creer? El 42 ahí lo dice, ¿no? Sí, para que crean que tú me has enviado. O sea, no solamente creer que Cristo es la resurrección, sino creer que Cristo es el Dios hecho hombre, el enviado, que en el Antiguo Testamento se predijo de la venida del Mesías. Y acá Jesús está haciendo este milagro, como un milagro ya cumbre, el clímax, el final, para que se dé cuenta toda la gente quién era Jesús. Ahora, entonces, creer que Jesús es el Cristo es saber, hermanos, que hay resurrección y hay vida después de esta vida. Este yo soy de la resurrección, Jesús dice yo soy la resurrección, aquí en el versículo 25-26 hay un hermoso paralelismo, que la segunda frase refuerza a la primera, pero no se limita a repetirla. Miren el 25 y 26 una vez más. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay un paralelo. Uno le sigue al otro, uno refuerza al otro, pero se complementan. Es decir, hay una doble intención de Jesús de hacernos ver de que realmente Él es la resurrección, Él es la vida. Y luego, como figura, si queremos analizarlo también, la figura literaria, no es que Jesús sea resurrección, es decir, no es que Jesús es una acción automática que si lo tocas o te acercas, te da resurrección. No, esta figura literaria de yo soy, cuando Jesús dice, se conoce como la metonimia. ¿Qué significa? Que el efecto, a veces se habla del efecto por la causa, para entenderlo mejor. ¿Qué viene a su mente cuando digo o cuando decimos un hombre con canas? Ya es un hombre con canas. ¿De quién estamos hablando? ¿De un niño, de un joven, un adulto, un anciano? Ya, el efecto por la causa. ¿Ya? Entonces, esa es una figura literaria que Jesús dice, yo soy. No es que tú lo tocas y tienes resurrección, sino que Jesucristo, por su naturaleza de ser Dios, por su esencia de ser Dios y por esa voluntad amorosa que nos tiene, es el autor de la resurrección. Por eso podemos decir, ¿no? En cuanto tú crees en Cristo, de seguro que tienes resurrección, por esa causa-efecto, por esa esencia, esa voluntad y ese amor que Cristo tiene por nosotros, que vino en la cruz a morir por cada uno de nosotros, hermanos. Por eso, el tema de la mañana, no voy a hablar de vida, le tocará a Nando la próxima semana, creo. Hoy quiero hablar solamente de resurrección. Y el mensaje está ahí, ¿no? ¿Crees que Cristo es la resurrección? Si Cristo es la resurrección y tú has creído en Él, ¿tienes vida eterna? Porque, hermanos, hoy por hoy, muchos podemos llamarnos cristianos evangélicos, creyentes, pero la pregunta que genera realmente un verdadero creer es esto: ¿tienes vida eterna? Si alguien cree en Cristo y no tiene vida eterna, está creyendo en un Cristo que no es de la Biblia. Jesús dice acá muy claro, yo soy la resurrección. Y si tú has entregado tu vida a Jesús, pero no estás seguro que vas a resucitar después de la muerte, estás creyendo en un Jesús religioso, no en un Jesús bíblico. Estás teniendo una relación lejana, media ignorante, porque Jesús nos enseña en su palabra que si creemos en Él y confiamos en Él, tenemos resurrección y tenemos vida. Entonces, Jesús no solamente, hermanos, es el Dios que lo buscamos para que nos ayude en el presente. Jesús es el Dios que nos puede ayudar en el presente y en el futuro. Y si tú crees en Cristo Jesús, está asegurada tu vida espiritual acá y está asegurada tu vida espiritual eterna también. No hay de qué temer, hermanos. Lo que nos falta es fe.
hablando de la resurrección, hablemos de la resurrección. Joseph, por favor. Ah, ya estás adelantado, bien. Gracias. El otro pasaje, hermano. La otra diapositiva, sí. La resurrección, hermanos, según Daniel 12:2, en la Biblia lo presenta dos tipos de resurrección eterna. Pero en Corintios complementa con 3 tipos de resurrección eterna. No quiero demorar en esto, pero bíblicamente algunos clasifican 6 tipos de resurrección, otros 5 tipos de resurrección y otros 3. Yo quiero clasificarlo en 3. ¿Por qué motivo? Porque las 3 resurrecciones que vamos a hablar son resurrecciones eternas para no volver a morir. Las otras resurrecciones de clasificación que hacen los teólogos son resurrecciones que volvieron a morir, así como Lázaro que fue resucitado y volvió a morir. Y Daniel 12:2 nos dice lo siguiente, ¿no? Y muchos de los que duermen, dice, de los que duermen, del polvo de la tierra serán despertados. Ahí me faltó. Del polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí nos está hablando, voy a quitar esto para que puedan ver. Ahí nos está hablando, hermanos, de 2 tipos de resurrección con respecto al ser humano. Los que resucitan para vida y los que para vergüenza y confusión perpetua. El siguiente pasaje también en Juan, también nos dice Juan 5:29, disculpen, el texto está más arriba, no se ve. Juan 5:29, está bien, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo resucitarán ¿para qué? Para condenación. Más adelante vamos a ver qué significa hacer lo malo, ¿no? El siguiente texto, esto lo encontramos ya, el siguiente texto, hermano. Bien, en Corintios, no está ahí, no se nota el pasaje, pero es Primera de Corintios, capítulo 15, los que están anotando, versículo 23-24. Ahí nos muestra 3 tipos de resurrección eterna y lo clasifica de la siguiente manera. Joseph, un clic. Ahí está el versículo, 1 Corintios 15:23. Dice, pero cada uno, miren cómo lo escribe acá el apóstol Pablo, cada uno en su debido orden. O sea, no es que existe una resurrección momentánea para todos, porque a veces religiosamente se nos ha enseñado así. En el final de los tiempos, al fin del mundo, en el juicio final, todos vamos a resucitar. Y ahí vamos a resucitar y Jesús dirá, tú al cielo, tú al infierno. No, esa concepción generalmente por tradición tenemos, pero no es así. La Biblia habla de un orden en cuanto a la resurrección. Y el orden es el siguiente. Primero dice, Cristo las primicias. Cristo el primero en resucitar para no volver a morir como hombre. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ahí nos dice cuándo. Y luego viene el fin. Acá en el fin va a ser la segunda resurrección, o mejor dicho, tercera en este caso, para no volver a morir. Pero ese luego el fin dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, será al final de los tiempos ya, cuando resuciten los no creyentes. Luego el fin es una resurrección solamente para los incrédulos. ¿Hay algo más, creo? Sí. Ahí están las 3, ¿sí? Ahí están los 3 momentos. Ahora, vamos a analizar un poquito en los eventos futuros. ¿El otro clic, hermano? Sí. Y aquí quisiera que... Bueno, quiero ir con cuidado porque sé que la interpretación de los eventos futuros, hay 3 pensamientos proféticos, hay 4 escuelas apocalípticas de interpretación del futuro, y la verdad, cada una tiene su base bíblica, pero la que traigo hoy a exponer sobre el futuro es la posición premilenialista, la que para mí tiene más base bíblica frente a cada evento o circunstancia futura, ¿ya? Y hoy estamos viviendo el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Estamos aquí, tiempo de la iglesia. Pero luego va a haber un tiempo en que vayamos al cielo a celebrar las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, mientras en la tierra se quedan aquí pasando la tribulación los no creyentes. Cristo luego volverá con su iglesia acá a vivir 1000 años y luego vendrá el fin para el fin de la humanidad aquí en la tierra. Entonces, Joseph, por favor, dale un clic. Estamos viendo primero, antes de la iglesia, la resurrección de Cristo. Cristo resucita,
se forma su iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, y luego viene el tiempo de la iglesia, y después, ahora que estamos viviendo el tiempo de la iglesia, estamos esperando la venida de Jesús, que es la primera resurrección de los creyentes. Y dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos aquellos que habremos quedado vivos, por ejemplo, si Cristo viniera hoy o más tarde o mañana, estamos vivos, primero resucitan los muertos en Cristo, mis padres que ya pasaron a la presencia del Señor, su cuerpo se levantará, se unirá a su espíritu para estar en la presencia del Señor en cuerpo y en espíritu, y luego nosotros, los que habremos quedado, pasaremos a la presencia de Dios arrebatados. Otro clic, hermano. Sí. Seremos llevados realmente a la presencia del Señor, al cielo. Celebraremos dos acontecimientos, que no es el tema de hoy. Los que se quedan pasarán el tiempo del apocalipsis, la tribulación, luego viviremos 1000 años, y después de 1000 años que vivimos con Cristo aquí en la tierra, como retornar al paraíso de Adán y Eva que nos perdimos, hay esperanza un día de vivirlo con Cristo, pero luego de terminar el milenio, gracias, yo estoy adelantado, luego que hemos terminado el milenio, viene la resurrección de los incrédulos. Aquí es donde resucitan todos aquellos que han muerto en toda la historia sin entregar su vida a Cristo o sin ser creyentes, rechazando al Señor. ¿Resucitarán para qué? ¿Para ver si se van al cielo o hay otra oportunidad? No. Resucitarán simplemente para condenación, porque así dice Juan, ¿no? Para condenación. Y serán ya condenados y lanzados realmente al lugar de castigo, ¿no? Entonces, eso es un resumen, hermanos. Espero que por lo menos algo quede en la mente de la idea de las resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones hay bíblicamente? 3. La resurrección para no volver a morir. La de Cristo, la nuestra de los creyentes y la de los incrédulos. Si queremos verlo desde el lado realmente espiritual, diríamos también hay una resurrección espiritual. Todos los que acá hemos creído en Cristo ya hemos resucitado espiritualmente. Muy bien, entonces vamos a ver, gracias Joseph, es todo. Vamos a ver entonces, hermanos, estos 3 puntos. Voy a tratar de resumir. Estoy que miro el reloj, pero ese reloj no se mueve desde hace rato, entonces ya no voy a mirar ahí, no quiero demorar mucho, pero no me ayuda el reloj. Bueno, hablemos primero de la resurrección del Señor Jesucristo. Fue anunciada en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis, los Salmos, los profetas hablaron de la venida del Mesías, que iba a morir e iba a resucitar. Específicamente un pasaje muy directo es Isaías 53. Hay un eco, creo, en el... ¿Se escucha bien, hermanos? Siento un zumbido en el... espero que escuche bien. Isaías 53 se anunció la llegada de Cristo, que el Mesías iba a venir. Luego, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 16, 21 y muchos otros pasajes de los evangelios, Jesucristo anunció que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Le dijo muchas veces a sus discípulos, que la verdad ellos estaban, creo, cerrados todavía en su mente en ese sentido, ¿no? Luego, con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, hay pruebas, hermanos, que no se pueden dudar. Hay pruebas realmente, como por ejemplo, las mujeres que fueron corriendo temprano a perfumar el cuerpo, encontraron que ya no había el cuerpo. Luego, María Magdalena también pudo verlo, los discípulos lo vieron, Pedro lo vio, Juan lo vio, Santiago lo vio, Tomás lo vio, los guardias lo vieron, los ancianos de la ciudad lo vieron, los discípulos a Emaús caminaron con él después de haber resucitado, y luego, según Corintios 15, 16, habla que más de 500 hermanos estuvieron ahí en el monte cuando Jesús fue levantado a los cielos. Es decir, pruebas de la resurrección hay muchas. El apóstol Pablo lo vio luego. Hechos, Lucas narra también de la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, hay muchas pruebas. Además, hermanos, los enemigos de Jesús en su momento no les convenía decir que Cristo ha resucitado. Y en su momento trataron de buscar el cuerpo y nunca fue hallado. Nunca fue hallado el cuerpo de Cristo porque la verdad ha resucitado. Hermanos, toda esta verdad de la resurrección llevó a los discípulos de Jesús al inicio en Hechos, el capítulo 2, 3, 4, cuando empiezan a predicar ellos,
del Evangelio, ellos hablaban Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado y Cristo viene por segunda vez. A veces estamos predicando nosotros hablando de Jesús, pero no le damos mucho énfasis a la resurrección, no sabiendo, hermanos, que la resurrección es el punto eje, uno de los puntos ejes del Evangelio, de la predicación. Entonces, hermanos, para mí tengo suficientes motivos para decir que Cristo ha resucitado cuando miro en la Biblia la historia, la narrativa y cuando veo las profecías y cuando veo también que Jesús lo anticipó y lo dijo y luego ha resucitado, pues está cumpliendo lo que él había dicho. En 1 Corintios 15, 14, 20 voy a dar lectura a este versículo porque es importante, hermanos, para nuestra fe. Dice así, 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces de esa manera somos los más desdichados. Pero el versículo 20 dice, mas ahora la verdad es que Cristo ha resucitado de los muertos. Él es el primero de los que murieron y luego resucitaron. Entonces, hermanos, podemos ver que realmente, si no hubiera resurrección, yo estoy acá en vano hablando. Y todos aquí estamos en vano. Estamos siguiendo una ideología, una teoría que puede pasar de moda muy rápido. Pero cuando Cristo resucita y cuando nuestra fe cree esto de lo que Dios nos enseña en su palabra y la resurrección pasa a ser parte de nuestra vida, entonces, hermanos, no es vano. Todo cobra sentido, todo tiene propósito y todo tiene un desafío. Hermanos, Cristo ha resucitado y por lo tanto también nosotros vamos a resucitar porque dice que Él es las primicias, significa el primero en resucitar. Cristo no solo habló, también lo testificó lo que dijo sobre la resurrección. Ahora, tenemos que entender que cada vez que hablamos de nuestra fe, no debemos olvidar este hermoso punto de la resurrección. Mucha gente hoy en día no cree en Dios, tampoco creen en la resurrección, pero yo espero que ustedes también, hermanos, tenemos suficientes motivos para saber que vamos a resucitar. Ahora, yo no sé si tú te has confrontado con la muerte. En este tiempo de pandemia, quizás ha sido un momento para reflexionar qué es la vida y qué es la muerte, ¿verdad? Lo hemos visto tan cerca algunos más que otros, pero ahí uno se pregunta, ¿en verdad hay resurrección? Pasemos al segundo punto, la resurrección de los creyentes. 1 Corintios 15, 23 dice, los que son de Cristo. Ya les dije que en el Nuevo Testamento hay muchas personas que resucitaron, pero que volvieron a morir. En cambio, Cristo resucitó como hombre para no volver a morir. Y por eso dice Hebreos 11:35, nosotros esperamos una mejor resurrección. Miren, nosotros no vamos a resucitar como Lázaro, que en un momento seguro volvió a morir. Nosotros tenemos una mejor resurrección, porque una vez que resucitamos jamás volveremos a ver realmente esa muerte y esa separación. En Juan, vamos nuevamente capítulo 11, versículo 25, meditemos un poquito más en el pasaje. Ahí dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos amigos y familiares tuyos ya pasaron, ya nos dejaron, ya partieron de esta vida? ¿Dónde están ellos? Y hasta quiero que pensemos, ¿no? ¿Qué crees que está haciendo tu familiar, tu ser querido que ha partido de acá? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Te has puesto a pensar qué estará haciendo en este momento? Yo estaba meditando en esta semana en ello, ¿no? A ver, yo estoy preparando este mensaje de la resurrección. ¿Qué estará haciendo mi madre? ¿Qué estará haciendo mi padre? ¿Qué estará haciendo mi cuñado segundo? ¿Qué estará haciendo la mamá de Iselita, de Virna? Que partieron. Nuestra hermana Brisaida, que partió también. ¿No? La mamá de nuestra hermana Fausta, Vicenta también. ¿Qué están haciendo ellas en este momento?
Tenemos que verlo como una realidad porque esa es la verdad de nuestra fe. Ellos deben estar gozándose en la presencia del Señor. Ellos deben estar disfrutando de una vida lejos de tanto achaque y dolor de esta vida. Ellos lo disfrutan bien cada día. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes? Porque acá lo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ya murieron, ¿no? Vivirán. Y los que están vivos todavía acá y creemos, no morirán jamás. Qué lindo fuera si Cristo viniera en este año, antes de diciembre, ¿no? No vamos a pasar por el dolor de la muerte, hermanos, porque no moriremos jamás. Pero ya espiritualmente, hermanos, ya hemos resucitado. Y la prueba de que tú has resucitado es la respuesta que tú das a esta pregunta. Si mueres, ¿a dónde vas? Si estás seguro que vas a Cristo, al cielo, a la vida eterna, a Dios, entonces ya has resucitado. Pero si tienes una duda, si es por ignorancia de la palabra o es por un pecado que no puedes dejar, pues ¿qué cuesta arreglarlo? Si es por ignorancia, me dedico a estudiar la palabra para que esa verdad de la resurrección que Cristo ofrece esté en mí. Y si es por un pecado, abandonemos el pecado. Dejemos ese estilo de vida que realmente no nos lleva más que a la condenación, a la vergüenza, al infierno. Hermanos, la decisión está en nosotros. Ya Cristo ha hecho su parte, ¿no? La vida eterna, hermanos, ¿es una realidad en tu vida? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuando muera y ese momento comienza? No, desde ahora, hermanos. Para el creyente la eternidad ya comenzó, la eternidad con vida, porque hay una eternidad de condenación. La eternidad con vida ya comenzó ahora. Disfrutemos de esa verdad. Creámosle a Jesús. El tiempo de la resurrección. ¿En qué momento vamos a resucitar, hermanos? Estoy que lo repito. El tiempo es cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Cuándo va a venir? La Biblia dice en cualquier momento. La hora que Mateo nos da, la hora dice a la hora que no penséis. Ahí está la hora. Cuando más confiado estás, ¿no? Como en los tiempos de Noé, puede venir el tiempo de Jesús, hermanos. Entonces, el tiempo va a ser en la segunda venida de Jesús. Ojo, la segunda venida de Cristo tiene dos acontecimientos. Primero viene en las nubes, arrebata a su iglesia y resucitamos. Y luego viene físicamente con toda su iglesia a vivir 1000 años aquí en la tierra. Entonces, en la primera parte nomás, cuando Cristo viene en las nubes, según Tesalonicenses capítulo 4, 13 en adelante, ahí nos narra que realmente será la resurrección y los cuerpos serán transformados. Ahora, la manera en que operará Cristo, primera de Corintios 15, 42, acompáñenme también, vale la pena leer este versículo. Primera de Corintios 15, 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual y de la transformación de los cuerpos. Ahora, el cuerpo, dice nuevo, será incorruptible, glorioso, lleno de poder y espiritual. Por eso nuestros hermanos que partieron en tiempo de pandemia ya están disfrutando, no exactamente de este cuerpo, pero sí ya de esta vida. Pero un día todos, hermanos, los que partieron, los que estamos acá, vamos a disfrutar de un cuerpo nuevo, espiritual, ya no tanto carnal. También acá nos da a entender, hermanos, más adelante, 45, 49 de Corintios, que será semejanza el cuerpo al de Cristo resucitado. ¿Recuerdan cómo fue el cuerpo de Cristo resucitado? Todo estaba cerrado. Los discípulos asustados antes de la resurrección, estaban asustados, metidos en la casa, atemorizados de que los crucifiquen también a ellos. Se acabó el maestro, ya murió, ya pasó todo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Volver al trabajo? Y de repente Cristo se presenta sin tocar la puerta, sin abrir la puerta. ¿Cómo entró su cuerpo allí? Cuerpo glorificado. ¿Pero cómo exactamente? No lo sé. Sé que un cuerpo glorificado, concentrado más en lo espiritual que en el cuerpo carnal, tiene cosas que nuestra mente no alcanza a comprender. No se mancha, no es un cuerpo lleno de pecado, ya no tiene pecado, es un cuerpo glorificado, limpio, es un cuerpo, hermanos, que no se enferma, es un cuerpo que no tiene dolor, será un cuerpo diferente.
Y por eso dice Corintios que más está concentrado en lo espiritual que en lo carnal, lo animal. Y por eso es que en el cielo, cuando estemos allí, hermanos, en la presencia del Señor, en cuerpo y espíritu, ya no nos vamos a casar, olvídense. El matrimonio solo es para esta tierra, arriba no. Y si alguien vive mal el matrimonio acá, la malogró todo, porque en el cielo ya no hay oportunidad. El matrimonio solo es acá. Cuando estemos con cuerpo glorificado, no necesitamos de ello. Habrá nueva naturaleza glorificada. Que Dios nos ayude, hermanos, realmente a concentrarnos pensando en el futuro, pero con desafiándonos también qué vamos a hacer en el presente, ¿no? Ahora, pasemos a hablar de la resurrección de los injustos. Los versículos, igual, perdón, la garganta. 1 Corintios 15, 24 dice, luego vendrá el fin. Y ese fin, en Juan 6, 40, también habla, hermanos, de que será en el día postrero, ¿no? Ahora, también se habla, hermanos, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13, de la segunda resurrección, pero de aquellos hermanos que nunca quisieron aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. En Daniel 12:2 dice, será una resurrección para vergüenza y confusión eterna. ¿Qué nos dice eso? Que aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que han rechazado a Cristo en su vida, resucitarán ¿para qué? Para vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque saldrá todo lo que han hecho a escondidas y públicamente. Serán juzgados por cada una de sus obras. Confusión eterna. Eso es el infierno. A veces pensamos que el infierno solo es lago de fuego, porque así lo dice la Biblia. Es verdad. Pero aquí miren algo que me da más miedo. Confusión eterna. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reaccionar cuando estás confundido? ¿Cómo es una persona cuando está confundida? Parece que no está en sus cabales, ¿verdad? Cuando estás confundido, estás como oído. Si estás aquí o estás allá, no sabes qué hacer, te sientes vulnerable, confundido. Y estar en el infierno será confusión eterna, aparte de la gran vergüenza que va a salir realmente. Luego en Hechos 24:15 dice, es conocida la segunda resurrección como resurrección de los injustos. ¿Por qué injustos? Porque despreciaron la justicia de Cristo, porque vivieron en una vida injusta, haciendo mal al uno al otro, aprovechándose del más débil, quedándose con su trabajo, aprovechándose de los recursos, robando. ¿Cuántas cosas hoy en día se dan, hermanos, que algunos llegan a tener por aprovecharse de los demás? También dice Apocalipsis que serán juzgados según sus obras y lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:15. Aquel que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y en Juan 5:29, repito, allí dice condenación, una resurrección para ser condenados los que hicieron lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? A veces pensamos que hacer el malo pues es vivir una vida desordenada, ¿no? Pero yo me doy cuenta, hermanos, que el peor mal que el ser humano puede hacer, el mal más grave que el ser humano puede hacer, es negar que Cristo le da resurrección. O sea, la peor obra que el ser humano puede hacer es no aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hiciste lo malo, rechazaste la justicia de Dios para tu vida, eres una persona injusta declarada para condenación. En conclusión, hermanos, la resurrección nos enseña tres verdades: que Cristo ha resucitado, los creyentes cristianos resucitaremos para vida, y tres, los injustos resucitarán para condenación. Y quiero terminar leyendo Juan 11, 27, nuevamente, vamos a ver allí. Ahí dice Marta, ¿no? El versículo 27, desde el 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mira lo convincente que es Marta. A veces a la pobre Marta se lo recuerda porque, Marta, Marta, afanada estás. Y por eso lo recordamos a Marta. Yo quisiera que a Marta lo recordemos por esto. Sí, Señor, yo he creído. Esas frases son poderosas. ¿Por qué? Ese sí es convincente
Y cuando dice, sí, Señor, agrega, ¿no? Yo he creído. Yo he creído en ese yo soy. Acá hay un tiempo perfecto. Ha creído en el pasado, pero sigue creyendo. Eso es perfecto. Yo he creído hace 22 años atrás y sigo creyendo y seguiré creyendo. Hemos creído en tiempo perfecto. Hermanos, que Dios nos ayude a examinar realmente nuestras confesiones y nuestras decisiones. El pronombre yo es enfático. Acá no importa si los demás creen o no. Marta estaba rodeada de muchas personas allí. Y Jesús le dice, ¿crees esto, Marta? Marta no está pensando qué dicen los demás para que ella también diga, a ver, ¿quién levanta la mano? A ver, ¿quién levanta para yo también levantar? No, Marta no le importa a nadie más. Sí, Señor, yo he creído. ¿Qué me importa a los demás si no creen? Pero yo ya me di cuenta quién eres, Jesús. Y es lo que quisiera que en esta mañana, hermanos, después de haberme escuchado, salgamos con esa confesión, esa seguridad que yo, sí, Señor, he creído. No sé los demás, pero yo estoy seguro. ¿Me da miedo la muerte? ¿En verdad voy a resistir? Claro que sí. Así como existe la muerte, existe la resurrección, hermanos. Y ahora dice acá, hermanos, en este pasaje también Jesús le contesta lo siguiente, ¿no? ¿Qué ha creído Marta? Perdón, Marta le está diciendo a Jesús. ¿Qué ha creído? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el que ha venido al mundo. Miren la respuesta de Marta. Es una respuesta teológicamente y doctrinalmente muy profunda. Una respuesta con 3 declaraciones profundas. Porque primero dice, tú eres el Cristo, es decir, el Dios hecho hombre que se nos había ofrecido en el Antiguo Testamento, que todo el mundo esperaba, tú lo eres. Está declarando a Jesús como el Mesías, el Dios hecho hombre. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo con esa declaración? Tú eres Dios mismo. Porque cuando Cristo se hacía como hijo de Dios, lo querían matar porque decían, se está haciendo como Dios mismo. Porque decir ser hijo de tal es decir ser Él en su tiempo. Entonces, hermanos, Marta está declarando, tú eres el enviado, tú eres Dios mismo, y el último dice que has venido al mundo, ¿no? El que había de venir, el libertador que esperaban, hermanos, para salvación. Marta llega a tener una amplia perspectiva de la persona y la identidad de Jesús. Y les pregunto, hermanos, una vez más, ¿crees lo que Jesús dijo acá? ¿Crees en Cristo? ¿Tienes resurrección de verdad? Porque una cosa es confesarlo y hablarlo, pero otra cosa es creerlo, confiar completamente. Y miren cuán difícil es la resurrección, que si miran ustedes el versículo 39, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y el 40 le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Un momento. Marta está creyendo. Marta está confesando. Marta sabe quién es Jesús. Ya lo tiene identificado. Y a la hora que va a ir al muerto, Marta sigue con otra duda nuevamente. Señor, ¿pero para qué? Si ya está pudriéndose ahí. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, la muerte nos confronta a nuestra fe. La muerte pone en juego realmente tu creencia, si es una creencia de ideología, de teoría, solamente de doctrina, o es una creencia verdadera en tu corazón. Cuando mi madre pasó a la presencia del Señor, a la semana que meditaba en mi casa, yo decía, ¿en verdad estaré en el cielo? Wow. ¿Cuántos años yo de creyente, anciano de la iglesia? Pero venían esas flechas a mi mente y a mi corazón. Pero en verdad estará en el cielo, lo volveré a ver, porque la muerte nos confronta, hermanos. Y una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Que Dios nos ayude, igual que en este pasaje, hermanos, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué desean confesar en este momento, hermanos? Vamos a tener un tiempo de oración. Yo les animaría que confiesen en su corazón, si es que lo creen, una vez más. Y de repente un momento para decirle, Cristo, perdóname, porque a veces he vacilado como Marta.
Porque a veces aún cuando digo que soy creyente, no estoy seguro si tengo vida eterna. Pero tu palabra lo dice, tú lo dices, Señor. Y por eso dice acá, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, Apocalipsis 26, porque somos dichosos. Ha habido muchos hombres que han dado su vida por Cristo. Ha habido mártires que han dado su vida por Cristo, hermanos. Con firmeza. El día que nos toque enfrentar esa realidad, hermanos, pensemos en lo que Pablo dijo. Mas la muerte es ganancia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos, cada uno de nosotros. Y tener un momento de tomar conciencia. Si mi creencia en Dios, si como creyente en Dios, soy un creyente de teoría, de acompañar la fe de otros, o podemos decir como Marta, sí, Señor, yo he creído. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad de lo que tú eres, mi Dios. Tú eres el autor de la resurrección. Ahí en la cruz dando tu vida, Señor, nos has dado la esperanza de la resurrección. Yo creo, mi Dios. Yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres la resurrección. Yo creo que tengo vida eterna en ti y te agradezco por ello. Y verdad, un día quiero ver esa gloria tuya, cara a cara, Señor. Ven, bendito Jesús. Estamos listos, Señor, y preparados para cuando tú vengas y empezar a vivir nuestra nueva vida contigo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en la cruz. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu cuidando nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, tanto virtual como presencialmente. Y oro, mi Dios, que alimente su corazón y les des esa fe suficiente para decir, sí, Señor, yo creo. Gracias, mi Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias.